Salmo 51. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis rebeliones, todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Estamos ahora estudiando el Salmo 51. He tenido algunas complicaciones para subir mis videos de los otros salmos anteriores que he estado ya compartiendo en los grupos de WhatsApp, pero terminando nuestra secuencia aquí en lo que es YouTube y TikTok, vamos a volver a grabarlos para que se suban a la plataforma y no queden incompletos estos estudios que estamos llevando de un salmo cada día, ¿sí? Bueno, el Salmo 51 aquí nos dice que esto fue que después de que David se llegó a Betsabé y vino Natán el profeta. Este salmo lo escribió el rey David en una situación muy crítica para su vida, ¿verdad? Sabemos lo que pasó con David y es lo que yo les comentaba en el salmo anterior, ¿verdad? Que en tiempo de guerra David prefirió quedarse. Ahorita estamos en tiempo de guerra, entonces ahorita no podemos descansar, no podemos dormir, debemos de estar alerta hasta donde el Señor nos lo permita, ¿verdad? Debemos estar trabajando primeramente para Dios y para nosotros. Y este salmo me gusta mucho, lo he leído muchas veces, pero siempre aprendo algo nuevo porque la palabra de Dios es infinita, es sempiterna, no tiene principio, no tiene fin. Nunca vamos a terminar de escudriñarla ni de terminar de entenderla, porque siempre Él es eterno y su palabra es hermosa, ¿sí? Entonces, este salmo, Él lo dijo, lo oró, porque Natán lo fue a ver. Recordemos que él pecó con la esposa de uno de sus guerreros, y también mandó a que pusieran a este guerrero hasta el frente para matarlo. O sea, él quiso encubrir su pecado. Esto me lleva hasta el principio del Edén, igual que Adán y Eva pecaron, que ellos quisieron cubrir su pecado y dice que se pusieron hojas para cubrir la vergüenza de su desnudez. Ellos quisieron cubrir su pecado.
pero no hay nada oculto, menos ante los ojos de Dios. Es un salmo muy hermoso y empieza pidiendo piedad a Dios conforme a la misericordia, porque dice su palabra que su misericordia es nueva cada mañana, que Él es tardo para la ira y pronto para el perdón. Pero ¿cuándo? Vamos a seguir estudiando este salmo. Dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Está pidiéndole con todo su corazón, con toda su alma. ¿Por qué? Porque él empezó a reconocer que lo que él había hecho era algo muy, muy grave. A mí me impresiona porque hasta donde yo he estudiado, David siente esto después de un año, después de todo lo que había pasado, ¿no? Entonces él empieza a saber y a entender lo que está pasando. Hasta ese tiempo que se le manifestó el profeta para decirle lo que estaba pasando. Y recordemos lo que él le dijo, ¿verdad? Que había un hombre que tenía muchas ovejas y que había uno que solo tenía una oveja. Y que el hombre que tenía muchas ovejas se la quitó. Y le dijo el profeta: ¿qué merece este hombre? Y David contestó: ese hombre merece morir, ¿verdad? Entonces Natán le dice: ese hombre eres tú. Entonces es aquí donde David se da cuenta de su pecado y de todo lo mal que él había actuado delante de Dios. Es ahí en donde viene el arrepentimiento de David y él compone este hermoso salmo de parte del Espíritu Santo. Bendecimos al Señor porque es un regalo de Dios el arrepentimiento, es un regalo de Dios que nosotros podamos sentir ese dolor por nuestras fallas, que no seamos soberbios. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él pedía ser limpio de su pecado. Él entonces reconoció lo que él había hecho mal delante de Dios. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, a pesar de que él no había reconocido como tal y no había sentido este pesar, aquí dice que su pecado estaba siempre, siempre, cada día delante de él. Siempre, todos los días. Y cuando uno falla todos los días, si nosotros no nos arrepentimos, bendecimos al Señor por esto, estará siempre delante de nosotros. Dice la palabra de Dios que nuestros pecados nos van a acusar. Nuestros propios pecados van a ser los que nos van a acusar, porque Dios es santo. Nosotros no entendemos la magnitud de la espiritualidad. Y yo me pongo a pensar y me pongo a analizar cómo los pecados nos van a acusar. O sea, eso tiene algo, así como la tierra clama, también nuestras obras malas, aunque están muertas, para Dios es algo que lo hacemos y que no sé cómo explicarte, mi hermano, pero para Él es algo vivo que nosotros hacemos, es la inequidad, ¿no? Entonces dice aquí: mi pecado está siempre delante de mí. Todos los días, en cualquier momento, el pecado de David lo acusaba. Yo me imagino que a lo mejor él trataba de resistirse, porque en el salmo anterior vamos a recordar que veamos que dice que porque Dios había callado no quiere decir que sea igual que ellos. Y aquí también Dios, me imagino que en su tiempo cayó, pero por misericordia él habló, como ayer nos habló en el salmo que estuvimos estudiando ayer, ¿verdad? Dice: los que se han olvidado de Dios. Entonces aquí dice eso: contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Algo que yo meditaba en la mañana y que estudiaba, porque estoy estudiando el Génesis de diferente manera para la gloria de Dios, mi secuencia, mi lectura diaria y también mi secuencia lectura diaria en lo que es el hebreo, o ahí se le llama la Torá, también estoy estudiando eso para la gloria de Dios. Y entonces ahí decía pues todo eso, pues de que dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo. Ahí yo podía ver pues que Dios es tan justo que cuando uno se equivoca, su justicia tiene que haber una consecuencia para nosotros, porque Él es justo. Entonces no sería justo, entonces no sería un Dios justo. Entonces cuando uno peca y uno se equivoca, hay una reacción. A Él no le agrada hacernos daño, Él no quiere, por eso nos dice: delante de ti pongo la vida y la muerte, escoge pues la vida.
Todas las almas son mías, el alma que pecare esa morirá, dice su palabra, y Él tiene que cumplirlo, porque Él es justo, porque Él nunca cambia. Entonces pone la severidad y también pone la misericordia delante de nosotros, y somos nosotros quien nos toca elegir. Entonces aquí David reconoce algo que todos los días debemos de entenderlo y de meditarlo y de orarlo. Y aquí dice, solo contra ti he pecado. Y Natán le dijo que ya había Dios perdonado su pecado, pero que moriría su hijo. Hubo sangre, tuvo que haber una manera de corrección, dependiendo, porque Dios es justo, porque Él no puede negarse a sí mismo, y es algo que nosotros debemos de entenderlo, que por eso Dios no quiere que pecamos, por eso Dios no quiere que nosotros tengamos fallas, aunque las tengamos. ¿Por qué? Porque Él es justo, Él no puede negarse a sí mismo, eso es su naturaleza. Gloria a Dios, siento el Espíritu, el Señor está aquí para la gloria de Dios, ¿verdad? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, Él tiene que reconocer, David tuvo que reconocer eso, porque entonces nosotros con nuestras actitudes llamaríamos a Dios mentiroso. Y yo sé que a Job le pasaron muchas cosas y él era justo y no pecó, pero de alguna manera estaba errando en alguna área, por eso Dios lo hizo. Y eso nosotros lo que tenemos que entender es que Dios es justo y que todo tiene un propósito. Entonces aquí David tuvo que ser quebrantado porque él erró, él se equivocó, hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso tiene mucho que decir. Puede ser que desde el vientre de su madre él haya heredado esas maldiciones. O puede ser porque su mamá básicamente adulteró con no recuerdo su nombre, con el papá de David. Entonces, son varias las cuestiones de las que podemos sacar aquí. Pero dice la palabra que el corazón del hombre es malo desde los días de su juventud. Hoy los tiempos son diferentes. Hoy no es que la palabra erre, sino que hoy ya hay mucho pecado aún desde los niños. Porque se está perdiendo todo, porque escrito está que como en los días de Noé, que esta generación perversa, esta generación adúltera, y hoy estamos viviendo estos días. He aquí tú amas la verdad de lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cuántas veces aquí David recordó la comunión que él había tenido muchas veces con el Espíritu, con Dios mismo? Amén. Porque una cosa es que tú le creas a Dios, y otra cosa es que tú creas en Dios. Y una cosa es que tú te digas cristiano, y otra cosa es que tú ames al Señor. Y aquí David se encontró y se recordó. Eso es lo que yo entiendo, es mi opinión, lo que yo estoy sintiendo. Yo sé que hay personas más sabias que yo y pueden entender más profundamente que yo, eso yo lo sé. Pero yo alcanzo aquí a ver y a entender que él hace como un recuerdo de lo que él vivía en la presencia de Dios, porque cuando uno no está bien con Dios, no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque aunque tú digas que lo estás buscando, tu pecado hace que tú te escondas, como en el huerto de Edén. Entonces, aunque nosotros digamos y vayamos a la iglesia y nos estemos esforzando, de alguna manera nuestro mismo pecado que no queremos entregar, que lo queremos atesorar, o por la vergüenza, por infinidad de cosas, nos hace escondernos de la presencia de Dios. Él nos busca, porque dice la palabra que Él los buscaba. Él buscaba la pareja del huerto, porque él, a pesar de que él ya sabía lo que habían hecho, él no quería hacer lo malo, porque su naturaleza de Dios es ser bueno. Él nos ama. Verdaderamente Él nos ama. Yo sé que Él me ama, lo dice su palabra. Y Él esperaba otra respuesta. Él espera el arrepentimiento. Y yo veo aquí como Él dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, David decía, yo me imagino que ha de haber dicho David, ¿por qué no le dije? ¿Por qué no le conté si él es mi amigo? ¿Por qué lo guardé? Si dice su palabra que Él ve todo. Él estaba ahí cuando David cometió eso. ¿Por qué? ¿Por qué no lo detuvo? Porque Dios nos deja que nosotros hagamos. Porque Él espera que por amor nosotros nos inclinemos a lo bueno.
Porque Él espera que así como Él nos amó, nosotros le amemos. Pero es una decisión propia. Y Él nos aconseja aquí en su palabra. Dice, tú me has hecho comprender sabiduría en lo secreto. Él y Dios era algo tan hermoso. No era religión. David no vivía aquí. David vivía aquí con Dios. Él salía de todo lo que le podía decir cualquier persona, porque él tenía una comunión con Dios y él sabía que lo que Dios le decía iba a ser verdadero, iba a ser cierto, iba a ser grande, iba a saberlo porque él conocía la voz de su pastor, como tú y yo la conocemos. ¿Verdad? Entonces aquí él decía, tú me has hecho comprender sabiduría, ¿por qué no me fui en oración? ¿O por qué? Pero no hablamos de una oración como las de muchas veces, sino aquí una oración de verdad en lo íntimo, en sabiendo lo que somos, en el espíritu, porque muchas veces podemos orar esto y el otro y aquí y allá, y no entramos en su presencia, nada más así como de lejos, ya me voy, bye. No, acércate, salúdalo, abrázalo, bésalo. Eso es lo que David aquí nos está diciendo. Derrámate en su presencia, entra, que te platique Dios sus sueños, sus proyectos, lo que tiene para tu vida. Eso es algo que a mí me maravilla y es algo que me enamora cada día. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí David le está clamando, le está pidiendo al Señor que le lave su corazón porque él reconoce todo lo que él ha vivido, lo que él ha pasado estando en esa condición. Y él reconoce y él sabe que puede tener el oportuno socorro de su amigo fiel. Él recuerda, él trae a su mente, él empieza a orar, empieza a caminar, empieza a hacer conforme a la voluntad de Dios. Hazme oír gozo y alegría. Ya no tenía alegría, ya no tenía gozo. A lo mejor él tenía que seguir haciendo los sacrificios, a lo mejor él lo tenía que hacer. Yo no lo sé, él era el rey, él tenía que seguir trabajando y Dios seguía obrando por misericordia a las personas que se le acercaban. Tal vez, no lo sé, no alcanzo a entender ahorita, pero de algo que estoy segura y de algo que dice aquí, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. O sea, él sabía que por causa de su pecado no podía estar en la presencia de Dios, porque al estar en la presencia de Dios, Dios en su santidad tenía que ser justo con él. Y lo que nos corresponde a nosotros cuando pecamos, si no nos arrepentimos, es estar lejos de la presencia de Dios. Esto lo que te estoy diciendo es verdadero. Es verdadero lo que yo te estoy diciendo. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Solamente imagínate que David estaba orando y que su misma conciencia y que el acusador y que su mismo pecado le recordaba todo el tiempo lo que él era y que él sabía que ella estaba teniendo la mirada de él sobre Dios y que su pecado se lo seguía diciendo y que el rostro del Señor tenía que estar viendo su pecado. Eso es lo que yo entiendo porque dice, esconde tu rostro de mis pecados. Porque sus pecados estaban delante de él. Porque a lo mejor todavía no era limpio o no sé qué es lo que nos quería transmitir David para nuestra vida diaria. Para que hoy pudiéramos adorarlo y glorificar su nombre. Y borra todas mis maldades. Viene la petición que todos debemos de pedir todos los días. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Necesitamos tener un corazón limpio y Dios es quien lo va a limpiar. Dios es en quien lo va a hacer, pero solamente Él. No hay nadie en la tierra. No hay nadie, no hay ningún ser humano, ninguna planta, ningún árbol, es más, ya ningún animal como antes se hacían los sacrificios de ofrenda. Eso ya no existe. Ahora es el Señor Jesucristo el que nos tiene que limpiar nuestro corazón. Y muchas de las veces yo digo, Señor, yo sé que tú no hiciste el daño que yo tengo aquí, Señor.
pero límpiame porque yo lo necesito. Somos culpables nosotros mismos de lo que estemos viviendo porque nosotros lo permitimos, y es ahí en donde nosotros tenemos que reconocer nuestras rebeliones. ¿Por qué? Porque desde un principio en el que uno no obra, aunque te estén pagando mal, si tú no obras con bien, ya te estás rebelando al Señor. Cuando el Señor te manda y te lo pone en su palabra, porque eso te va a traer paz, lo que dice su palabra. No me eches de delante de ti. David sabía que Dios podía desecharlo, y tú y yo sabemos que Dios, si quiere, nos puede desechar en el momento en el que Él quiera, porque dice aquí: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que estaba en esa condición y que estaba en esa terrible decisión que solamente Dios y nuestro Señor Jesucristo, que lo tenemos por abogado, era el que tenía la última palabra. Él se encontraba en este juicio y él reconocía, pero él clamaba y le decía: no me eches de delante de ti. Él era un rey, él sabía lo que significaba estar de rey. Y él sabía que Dios iba a dar su sentencia, como él dijo: ese hombre merece morir. Él sabía que Dios podía decir eso. Él lo sabía, como tú y yo lo sabemos. Que Dios, si Él quiere, Él nos puede echar de delante de Él como echó a Caín. No es nuevo, esto es lo que Dios es. Es un Dios justo, y David sabía que él había pecado y que por su pecado merecía la muerte, y que por su pecado no merecía la presencia de Dios. Ni quites de mí tu Santo Espíritu, porque Dios no puede habitar en donde hay pecado. Dios no puede, porque Él es santo. Por eso hay un conflicto cuando uno falla, por eso no estamos en paz cuando nosotros fallamos, porque el Espíritu Santo no puede habitar ahí, porque es su naturaleza, porque Él es justo, porque esa es su justicia, y lo que yo digo es verdadero, porque así está escrito. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David le estaba pidiendo que le regresara el gozo, que le regresara la felicidad, porque David vivía, no lo digo yo, lo dice su palabra, en agonía. Su pecado se lo restregaba todo el día el enemigo, y también su mismo pecado se lo decía, y él no podía encontrar la presencia de Dios porque él no había sido limpio. Y tú y yo sabemos que cuando no está el Espíritu, no vale la vida nada, no vale nada, nada no vale. No hay gozo en ningún otro lugar, porque cuando hemos probado las mieles celestiales, las migajas de los cerdos no nos van a abastecer ni nos van a llenar cuando hemos sido sentados en lugares celestiales. Entonces aquí David le decía eso: devuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces, después de eso, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. David sabía lo que había hecho. Él cometió homicidio y no le adornó su pecado. Él lo dijo tal cual. Líbrame de homicidios, porque él sabía lo que había hecho, porque aunque él no tomó la espada para matar a ese hombre, él lo puso, y Dios sabía la intención de su corazón. Y tú y yo sabemos que si lo tenemos aquí, Dios lo hace. ¿Por qué? Porque si pudiéramos, lo hiciéramos. Por eso es tan grave el pecado aquí. Y porque si tú no lo abordas, ese sentimiento, y no lo trituras, y no le pides perdón al Señor, y no haces que el Dios te limpie por su misericordia, da luz. Da luz. Y David, ¿qué hizo? Él lo puso para que otros lo mataran. No lo mató con su mano, pero él dio la orden, y Dios sabía lo que había en su corazón. Por eso le dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. ¿Por qué? Porque cuando uno está mal no puedes predicar, no puedes hablar, no puedes. Por misericordia lo haces, como David, que era rey, que es lo que yo te comento. Pues él tenía que seguir trabajando, tenía que seguir ministrando.
Pero pues uno no creo que se haya sentido muy bien haciendo eso, ¿verdad? Y ahí dice, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. O sea, aquí David le está haciendo claro, tú tienes que hacer la obra en mí, Señor. Dios en su misericordia tenía que hacer eso, porque uno no puede, hermano. Si tú estás mal, no puedes. Tienes que purificarte. Por eso así se llama plegaria de arrepentimiento, pidiendo la purificación. Y una vez que hemos sido purificados, entonces podemos hacer esto, lo que está diciendo aquí en el 15. 16. Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. Él era el rey, hermano. David era un rey, tenía todo, él era rico. Pero eso es lo que también hemos visto en el salmo anterior, ¿verdad? Que no, dice, ¿qué te voy a pedir a ti? Si yo tengo hambre, no te lo voy a decir a ti. O sea, eso es lo que Dios nos hace que nosotros reconozcamos. Y aquí David se lo dice, yo tengo la posibilidad de darte un sacrificio del que tú me pidas. Dice, pero no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Él busca. Eso es lo que Él quiere. Que todos los días tengamos un corazón contrito y humillado. Todos los días. No nos quiere enaltecidos, no nos quiere soberbios, no nos quiere que sintamos que todo lo sabemos, que nosotros somos quien vamos a dirigir a las personas, ¿no? Él solamente quiere un corazón contrito y humillado delante de Él. ¿Y sabes lo que pasa cuando uno tiene un corazón contrito y humillado, hermano? Que empiezas a tener misericordia de los demás. Porque entonces tú te das cuenta que, como dijo Pablo, Dios vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No diciendo que Dios iba a salvar primero a Él, sino que Él era el primer pecador de todos. Y cuando tú empiezas a tener ese cambio en tu corazón, tú te das cuenta que el más pecador de todos eres tú mismo, soy yo. O sea, no, por eso Jesús, y eso es algo que también me compartía el Espíritu Santo ayer, ¿no? Yo decía, Señor, tu palabra dice que cuando a la mujer adúltera la iban a apedrear, tú dijiste, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Y eso no lo hizo como para justificar para los que están pecando, por decir que digan, ay no, yo, el que me quiera juzgar, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Desgraciadamente lo he escuchado, que en eso se refugian. Eso no lo hizo Jesús para eso. Eso lo hizo para que nosotros reconociéramos que solamente Él es el único justo y que Él es el que nos perdona nuestras transgresiones. Eso Él lo hizo para eso, para que nosotros veamos que cuando alguien se arrepiente y Él nos puede juzgar, Él no lo hace por amor. Entonces, es bien importante que nosotros no seamos así, no queramos justificar. Yo siempre cuando oro, le digo al Señor, Señor, perdóname, Señor, y ayúdame a ser mejor, perdona mi pecado. No soy perfecta, no tengo justificación, tú eres mi justificación. Es lo que yo le digo siempre al Señor. Eso es algo que yo le digo a Él. Amén. Entonces es bien importante que nosotros hagamos eso y trabajemos de esta manera. Amén. Una disculpa. No sé editar mis videos y me están entrando algunas llamadas. Espero que no nos moleste demasiado el video. Ya casi yo termino. Sí, ya casi yo termino. Dice, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada, para que Dios pueda hacer, para que nuestros sacrificios que nosotros hagamos, aparte de un corazón contrito y humillado, es lo que yo entiendo y se los comparto. Igual ustedes pueden comentarme lo que ustedes entienden, porque les digo, Dios es infinito, ¿verdad? Y aquí dice, edifica los muros de Jerusalén.
Yo ahí entiendo pues que David le está pidiendo a Dios que edifique su corazón, que edifique los muros de él. ¿Por qué? Porque estaban destruidos por el pecado, ¿verdad? Entonces Dios tenía que volverlo a formar, y tomamos estas palabras y hacemos referencia del mundo literal en el que vivimos, y es que espiritualmente sí es verdadero. Hay como dentro de nosotros, hay como algo que nos resguarda en donde está el espíritu, pero cuando uno peca eso se rompe. Entonces aquí yo entiendo eso, y dice que ya después de eso a él le iba a agradar, pero era un trabajo que Dios por misericordia, y si él quería, lo iba a hacer. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar, y él los tomará con amor. Salmo 51, el Salmo de David. Pues vamos a estar ahora orando para pedirle a Dios esto. Y seguimos estudiando y seguimos alimentándonos de su palabra. Recuerda tu lectura individual, es importante. Tus oraciones, mínimo 1 hora en el Espíritu, siempre en el Espíritu. Es necesario ejercitarnos. El Señor viene pronto. Que Dios les bendiga.